Mis amados hermanos, vamos a continuar el día de hoy con nuestro estudio de Marcos, pero quisiera preguntarte antes de dar inicio si estás familiarizado con el término éxodo. Éxodo es una palabra compuesta de origen griego que significa odos, camino, y ex, fuera de o salida. Es el segundo libro del Pentateuco y describe el andar del pueblo de Israel saliendo desde Egipto, donde eran esclavos, guiados por Dios por medio de Moisés, y su travesía por el desierto yendo hacia la tierra prometida. Esta descripción del relato de Éxodo es una ilustración de cómo el Señor saca a su pueblo de la esclavitud del pecado para llevarlo a una nueva vida, prometiéndole así una nueva tierra donde vivirá por siempre. Oremos al Señor antes de continuar. Amoroso Padre, gracias te damos por este momento que nos permites a este grupo de hijos tuyos, Señor, de escudriñar tu palabra y comunicarnos por este medio. Te rogamos, Padre, que nos guíes con tu Espíritu Santo y nos muestres ese mensaje que has preparado el día de hoy para cada uno de nosotros en particular. Te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado y nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Hoy vamos a hablar de una historia llamada Jesús sana a un paralítico. Y esta historia la podemos encontrar en Marcos 2, versículos del 1 al 12, o en Mateo 9, del 2 al 8, y en Lucas 5, del 18 al 26. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, y vamos a ver el versículo 1. Dice la palabra del Señor. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Capernaum es una ciudad sobre la ribera noroeste del mar de Galilea, y su nombre significa ciudad de consuelo. Por la familiaridad en que se describe que estaba en casa, esto hace suponer que se trata de la casa de Pedro, donde Jesús se había establecido. En Marcos 2, versículo 2, continúa diciendo, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Jesús hacía aquello que le apasionaba, predicar la palabra. Esto es predicar las buenas nuevas de salvación, predicando que la gracia de Dios es por fe, para el perdón de los pecados, de lo cual daría pronto una evidencia palpable de sus palabras. Sigamos leyendo en el versículo 3 de Marcos 2, y dice la palabra, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Algunos paralíticos podían moverse con 1 o 2 muletas, otros arrastrándose podrían ir, pero en este caso era tal la parálisis de este hombre que estaba postrado y su improvisada camilla, al no poder moverse por sí mismo, debía ser llevada por 4 de sus amigos que eran movidos a la acción. Tal vez ellos le habían contado a su amigo paralítico que había llegado un hombre que hacía milagros y que podría sanarlo. O tal vez el hombre había escuchado hablar de Jesús y les pidió a sus amigos que lo llevaran con él. Este versículo nos muestra la compasión de sus amigos que los movió para llevarlos e ir a ver a Jesús, pero no lo hicieron solo por ellos, sino que quisieron llevar a su amigo paralítico para que viera las maravillas que el Señor Jesús podía hacer con él, para que Jesús lo viera. Pero al llegar a la casa vieron a la multitud que ya había llegado. Debían idear algo para que su amigo llegara ante Jesús, pero veamos qué es lo que sucedió. Sigamos leyendo en Marcos 2:4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho
en que yacía el paralítico. La mayoría de las casas de Palestina tenían tejados planos, tenían escaleras con las que fácilmente se podía llegar al techo, y comúnmente los constructores de esa época construían los techos con vigas para soportar las tablas de almendro, y finalmente estas tablas eran cubiertas con una arcilla blanca, sellando así todo el techo. Los amigos del hombre paralítico lo llevaron hasta la parte de arriba, retiraron la capa de arcilla, removieron algunas de las tablas para bajarlo, como era su deseo, haciéndolo llegar a donde estaba Jesús. En Marcos 2:5 continuamos leyendo. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Muchas veces los cristianos en oración intercedemos por familiares, por hermanos en la fe, por amigos y por conocidos, etc. Y también los invitamos al templo a escuchar el mensaje de la palabra de Dios, a fin de procurar acercar sus vidas a los pies de Jesús. La persistencia de los amigos del paralítico para llevarlo, no desistir a pesar de la muchedumbre que vieron cuando llegaron, subirlo al techo y abrir un hoyo para bajarlo, fue evidencia suficiente de su fe en Cristo Jesús. Pero también el hombre postrado en la camilla tuvo fe, ya que no se opuso a lo que sus amigos estaban haciendo por él. Y al llegar este hombre a los pies de Cristo, el Señor le dijo: Hijo, tus pecados son perdonados. En esta época, muchos judíos pensaban que todas las enfermedades y dolencias del cuerpo eran resultado directo de los pecados, por lo que el Señor, sabiendo el pensamiento de todos y aún los pensamientos del paralítico, por lo que debió haber recibido gustosamente el perdón de sus pecados. Afientai es la palabra griega utilizada para son perdonados, que traducido significa son alejados, son echados fuera, son ahuyentados. De esta forma, Jesús retiró el pecado del paralítico y lo liberó así de su culpa. Pero entre la multitud había algunos escribas. Marcos 2, versículos 6 al 7 dice: Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias está diciendo. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Veamos quiénes son los escribas. Escribas fueron contados entre los principales sacerdotes, autoridades de la ley judía. Algunas veces se les llama intérpretes de la ley. Son considerados especialistas en la ley judía. Los escribas estaban en lo correcto al decir que solo Dios puede perdonar los pecados, pero se equivocaban al decir que Jesús blasfemaba. Ellos se negaban a reconocer que el poder de Jesús provenía de Dios, y mucho menos reconocerían que Él mismo fuera Dios. Marcos 2:8 dice la palabra de Dios: Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Al decir este versículo en su espíritu o por su espíritu, se refiere a la omnisciencia del Señor, que veía en sus mentes y en sus corazones lo que decían a sí mismos. La palabra cavilar significa reflexionar con insistencia y con preocupación acerca de un tema. Versículo 9 dice: ¿qué es más fácil decir al paralítico: ¿tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Ningún ser humano puede refutar ni aprobar esto, ya que el perdón de los pecados no está en su alcance, sino es algo que no es tangible
ni observable por el hombre, sino solamente por Dios. Sin embargo, la segunda parte, ordenar al paralítico que se levante, tome su lecho y ande, sería convincente para el ojo humano al ver realizarse la orden dada de quien lo diga. Por esto quedó claro para muchos, incluyendo a sus discípulos cuando dio sus órdenes finales antes de partir. En Mateo 28, 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto es, que el Señor tiene una autoridad soberana sobre todo y sobre todos, ya sea en el cielo o en la tierra. En Marcos 2, versículos del 10 al 11, continúa diciendo esta historia: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, dirigiéndose a él: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El poder de Jesús al sanar al paralítico de su enfermedad física demostró también la veracidad de sus palabras y el poder que solo Él tiene en la tierra para perdonar los pecados, y que ningún hombre tiene la potestad para hacerlo, sino solo el Hijo del Hombre. Estos es solo el Hijo de Dios. Enseguida el hombre se levantó dejando de ser paralítico, y el pecador que había llegado a los pies del Señor con ayuda de sus amigos. Y termina esta historia en Marcos 2:12. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. El final de esta historia, visto desde el punto de vista de Lucas, en su evangelio dice lo siguiente: Lucas 5:26. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. ¿Y tú, que estás escuchando por primera vez esta historia? O tal vez que también ya la habías escuchado antes, pero que estás cavilando en tu corazón y en tu mente si Jesús te puede sanar tu alma y perdonar tus pecados. También hoy puedes ver maravillas en tu vida, y para esto Dios que te quiere incluir en su plan de salvación, haciendo en ti el éxodo de tu vida, sacándote de la esclavitud del pecado para llevarte a la tierra prometida. Leamos en Juan 3:16 lo que dice su palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La misión del Hijo de Dios es motivada por el infinito amor del Padre hacia el mundo perdido, por sus pecados, por los pecados de los seres humanos y que se encuentran en rebelión contra el Padre. La expresión porque de tal manera manifiesta la grandeza del amor de Dios, y por este amor fue que entregó a su Hijo unigénito para que muriera en sustitución de tus pecados. Por la sustitución de los pecadores que se arrepientan y que acepten a Cristo como su Señor y Salvador, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas que herede así de esta forma la vida eterna. ¿Tú quieres ser uno de ellos? ¿Quieres iniciar ese éxodo con el Señor? ¿Seguirle hacia la tierra prometida? Como dice su palabra, debes de creer en su obra de amor, al haber ido a la cruz por tus pecados en sustitución de ti, en sustitución de todos nosotros que somos pecadores. Él nos sustituyó en la cruz porque de tal manera nos amó.
Y de esa manera, creyendo que Él fue a la cruz por nosotros, teniendo fe en ese sacrificio único del Hijo de Dios, nos arrepintamos de nuestros pecados, le pidamos perdón y clamando que Él sea a partir de hoy nuestro Señor y nuestro Salvador, para que no nos perdamos, sino que tengamos vida eterna. Oremos al Señor y pídele de corazón que tú quieres que Él sea tu Señor y sea tu Salvador. Amoroso Padre, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra, por estas maravillas que, Señor, tu pueblo vio en Capernaum, cuando tú sanaste a ese paralítico y le perdonaste sus pecados. Asimismo, podemos clamar nosotros, pecadores, que nos arrepentimos y que pedimos, Señor, a ti clemencia y tu misericordia para que, Señor, nos hagas hijos tuyos. Por medio de esta fe, como dice tu palabra, creyendo en ti, creyendo en tu Hijo, Señor, y que Él murió en la cruz por nosotros, podamos heredar la vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.